Hola chicos, que el Señor los esté bendiciendo. Bueno, me van a tener que soportar unos minutitos a mí. Para comenzar, les quería mostrar una imagen. Ahí les voy a mostrar. Como podrán ver, es una imagen de la cordillera de los Andes. Como muchos sabrán, la cordillera es una cadena de montañas y el deporte de escalar montañas es el alpinismo o montañismo. Y bueno, estuve investigando un poquito y encontré que el alpinismo es el arte de escalar cumbres y paredes en terrenos rocosos o helados de alta montaña en cualquier estación del año. Dice que su práctica exige poseer una serie de capacidades físicas, prácticas e intelectuales, así como saber utilizar técnicas y equipos y materiales. Y un dato que encontré que me llamó la atención, que se los quería compartir, es el siguiente. Dice que después de superar los 7.500 metros de altura, se llega a lo que se le llama la zona de muerte. Un médico suizo definió así este término en 1953, dice que atribuyéndoselo a las zonas que superan los 7.500 metros de altura, porque dice que el ser humano deja de cumplir correctamente ciertas funciones corporales, como por ejemplo aclimatarse, respirar, digerir alimentos, entre otras cosas. Ahora, con esto, ¿qué les quiero decir? No se preocupen que no les voy a sugerir que vayan a escalar una montaña, pero sino traer este ejemplo a nuestra vida. Y nuestra vida, justamente, díganme si no es así, es como una cordillera, ¿no? Llena de picos, llena de montañas más altas, más bajas. ¿Y por qué les hablé del alpinismo, no? Porque muchas veces tenemos que practicar de manera simbólica ese deporte en nuestra vida, ¿no? A veces somos alpinistas expertos, otras veces no tanto, pero necesitamos armamento como los tienen los alpinistas para el día a día. Necesitamos técnicas, herramientas que nos permitan ir avanzando. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a esa zona que mencionaba antes, ¿no? Esa zona que le llaman la zona de muerte, donde nuestras funciones corporales empiezan a fallar o nos empezamos a quedar sin oxígeno y tenemos esa montaña gigante adelante y decimos, ¿ahora qué hago, no? Y ahí estamos, ahí nos encontramos frente a la montaña, que a esa montaña le podemos poner un nombre, puede ser una situación familiar, una situación de salud, puede ser nuestra facultad, nuestros estudios, un sueño que no pudimos cumplir, un proyecto. Si quieren pueden tomarse unos minutitos, pausar el video y pensar cuál es mi montaña hoy, en qué situación me encuentro. ¿Cuál es ese pico que quiero alcanzar? Y nos encontramos frente a esa montaña y pensamos, ¿qué hago? ¿Retrocedo? ¿Empiezo a descender? Porque no me creo capaz de superarlo, porque no creo tener el armamento que necesito, o avanzo. Y quizás en ese momento nos encontramos invadidos por el miedo, por el temor, por la inseguridad, por el desánimo. ¿Cuántas veces nos sentimos desanimados frente a la situación? Y el Señor esta semana me hablaba de esto y me traía dos historias de la Biblia que quería compartírselas. La primera es sobre Gedeón y su llamamiento. Por acá arriba les voy a poner la cita donde se encuentra. Y en Jueces 6 nos cuenta que el pueblo de Israel una vez más había hecho lo malo frente a Dios y por eso estuvieron en manos de los madianitas por 7 años, hasta que el pueblo clamó a Dios. Y en el versículo 11 en adelante de este capítulo 6 nos dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió:
Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Y cuántas veces somos como Gedeón, que empezamos con los por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo semejante montaña delante? ¿Por qué Dios me abandonó? ¿Por qué estoy solo? Y seguimos, ¿por qué? Pero fíjense cómo empezaba la conversación. En el versículo 12 dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y el punto número 1 de hoy es, Dios está con vos, joven, esforzado y valiente. En el versículo 14 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y a pesar de los peros y de los por qué que Gedeón le presentaba, Dios tenía un plan con él, y un plan enorme, librar al pueblo de Israel de los madianitas. Pero fíjense, Gedeón, medio terco, como muchas veces lo somos nosotros, insistió y le pidió pruebas al ángel de que si realmente era Dios con el que había hablado. En el versículo 17 dice, y él respondió, yo te ruego, por Gedeón, ¿no? Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levaduras, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová. Y la historia continúa, pero acá vemos la primera prueba que Gedeón le pide a Dios, porque había desconfianza en él. Y una vez más, cuán parecidos somos a Gedeón muchas veces, ¿no? La situación a veces que atravesamos quizás nos llena de dudas, no nos creemos capaces o creemos que no vamos a poder, pero el Señor nos dice, como le decía Gedeón, Dios está con vos, joven, esforzado y valiente. Más adelante en la historia, en el versículo 36, dice así, del 36 en adelante. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. O sea, el vellón estaba húmedo y el resto estaba todo seco. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si aún hablar esta vez. Es decir, nuevamente le iba a pedir otra cosa a Gedeón. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón.
te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Es decir, al revés ahora. El vellón tenía que estar seco y la tierra tenía que estar húmeda. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Acá vemos una segunda y una tercera prueba que Gedeón le pedía a Dios, ¿no? Y bueno, la historia sigue y Gedeón pudo avanzar a lo que Dios quería y finalmente Dios le dio la victoria con Gedeón como jefe del ejército, liberó al pueblo de Israel, y Dios cumplió su propósito en Gedeón. Pero ¿cuántas veces nos sentimos como Gedeón? Que necesitamos ver para poder creer. Gedeón necesitaba ver ese vellón seco por un lado, ese vellón seco mojado por el otro. Necesitamos ver para poder creer que Dios puede obrar, que Dios nos va a dar esas herramientas que necesitamos para poder escalar la montaña. Y incluso en la misma situación que nos toca atravesar, a veces nos ciega nuestra vista espiritual y solo vemos con nuestros ojos humanos. Solo vemos el pico de la montaña, pero lo vemos tan lejos que se nos hace imposible mirar más allá. Pero sin embargo el Señor, que es el mismo que tenía ese propósito con Gedeón y que también tiene un propósito para vos y para mí, está ahí a nuestro lado, queriendo recargar nuestro tubo de oxígeno para poder seguir escalando, y nos vuelve a decir: Dios está con vos, joven esforzado y valiente. Y la segunda historia es la de la mujer del flujo de sangre, una historia que quizás hemos escuchado muchas veces. Ahí les pongo el versículo. Esta historia se encuentra en Marcos 5, capítulo 5, versículo 24 al 34. Y dice así: Fue pues con él y le seguía una gran multitud a Jesús, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y esta parte, cada vez que la escucho o que la leo, me asombra porque pienso, ¿no? Después de 12 años de soportar esa enfermedad, del desgaste físico que tendría, de las pocas fuerzas que tendría a causa de su enfermedad, incluso estaría desganada, sin ánimo, porque dice que había gastado todo lo que tenía en todos los médicos. Sin embargo, tenía esa fe de decir: si aunque sea tocar el manto de Jesús, o sea, si con solo eso me bastaría para ser salva. Y quizás hoy no padecemos su misma enfermedad, pero por ahí tenemos otra, o estamos atravesando una situación que nos deja sin fuerzas, que vivimos desganados, que no hay forma que nuestro ánimo repunte, que nuestro ánimo levante. Y el punto número 2 de esto es: ten fe. El Señor me decía: ten fe. Gedeón necesitaba ver para poder creer, y esta mujer creía, porque creía que aunque tocara el borde de su manto, del manto de Jesús, ella creía, y con eso sabía que iba a poder ser sana, que iba a ser sana, podía ver la sanidad y la salvación en su vida. Y hoy el Señor me decía: ten fe, cree, y podrás ver el obrar de Dios en nuestra vida. Más adelante en la historia dice, del 27 al 34, leo un cachito antes: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él,
Volviéndose hacia la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Como diciendo: Jesús, ¿no ves que tenés un montón de gente alrededor tuyo? Pero Jesús sabía que de él había salido poder. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y el Señor esta semana me hablaba y me decía: Dana, tenés que ser más como esta mujer y no como Gedeón, que dudaba y no activaba su fe, ¿no? En 2 Corintios 5:7 nos dice: porque por fe andamos, no por vista. Y el Señor nos invita a escalar la montaña con fe, a caminar por fe. Hay una canción que cantamos con los niños en la escuelita que dice que camino por fe, cada paso por fe. Y leía una frase en uno de los planes de la Biblia que dice: la oración es el vehículo y la fe es el combustible. Hoy cada uno puede estar en una montaña distinta, lidiando con distintas situaciones, pero no deja de ser una montaña. No importa si tu situación es grande o chica en comparación con otro, es tu montaña y tiene que ser escalada. Pero si yo no tengo un medio para hacerlo, un vehículo, se hace difícil. Por eso me gustaba esta frase, porque necesito de Dios, necesito pedirle a Dios en oración que me ayude, porque sola y solo no puedo. Pero como todo vehículo, si no tengo combustible, del aire no funciona, necesito de la fe, que es la que acciona todo, la que pone en marcha ese vehículo. Y sin mi oración no tengo fe, de nada sirve, no va a funcionar. En Mateo 21:22 nos dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. El punto número 3 es orando, creyendo y con fe. De esa manera voy a poder escalar la montaña. Esas son las herramientas que nosotros tenemos. En 1 Juan 5, del 14 al 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, la Biblia nos dice que recibiremos lo que pedimos si pedimos con fe y de acuerdo a la voluntad de Dios. Mi voluntad puede ser muy buena o puede ser pésima, malísima, pero la voluntad del Señor es la mejor para mi vida y es aquella que trae bendición a mi vida. Y esta semana se me venía todos los días una misma canción que se llama Creeré, y algunas partes de la canción dice: cuando sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está, la mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes creer. Cuando parezca como si no puedes pelear más y se ve como si el camino llegó a su final, cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá y la fe te dará fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar. El viento soplará, pero no te detendrás. Si Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantarte y creer. Y como le puse a esta palabra, es tiempo de avanzar. El Señor me decía que es tiempo de avanzar, de creer, de confiar
que aunque estemos lejos de la cima, aunque el tiempo sea adverso, podemos usar el vehículo, que es la oración, con el combustible de la fe. Y es tiempo de avanzar. Punto número 1, como les decía, Dios está con vos, joven, esforzado y valiente. Punto número 2, ten fe. Punto número 3, orando, creyendo y con fe. En Marcos 9:23 nos dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hoy te invito a que puedas creer que vas a llegar. Quizá te demore un poco más de tiempo, pero vas a llegar. Quizás la situación se ponga difícil, venga el mal clima, la nieve, el frío, como puede haber en la montaña, pero vas a llegar. Y por último les quería dejar 2 versículos. Uno se encuentra en Proverbios 3, del 5 al 6, que dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y en Jeremías 17, del 7 al 8 dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Oramos para terminar. Señor Jesús, te agradecemos, Padre, por este día más de vida que nos das. Señor, gracias por esta oportunidad, Señor, de transmitirle este mensaje a los chicos, Señor, que previamente has hablado a mi corazón, Señor. Queremos, Señor, activar la fe en nuestra vida, Señor, queremos creer, Señor, a pesar de que el camino sea adverso, Señor, a pesar de que no veamos una salida, a pesar que la veamos muy difícil, Señor. Queremos depositar nuestra fe en ti, queremos aferrarnos a ti, Señor, porque hoy nos recuerdas que tú estás con nosotros, que tú estás a nuestro lado, que tú nos das nuevas fuerzas para continuar, Señor, que tú nos levantas, Señor, si estamos desanimados, porque a veces la situación, Señor, quita nuestra fuerza, Señor, quita nuestro ánimo, Padre. Hoy tú nos estás, Señor, estás renovando nuestras fuerzas, Señor, estás dando nuevo ánimo a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros siempre, Señor. Quiero pedirte que bendigas a cada uno de los que en este momento miran este video, Padre, que tú los bendigas grandemente, Señor. Que, Señor, estés renovando su fuerza, Señor, y dando nuevo ánimo a sus vidas, Señor. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que el Señor los esté bendiciendo y bueno, nos vemos la próxima. Chao.